apareces en lo imposible, tanto más que en las estrellas sin luz. Y yo sigo haciéndote las luces desde mi suave cabina aquí en las nubes. Y sé que tú, que nunca te pude besar, pero siempre te voy a aplaudir, en la distancia no estás, porque aunque no tengas cuerpo, siempre andas por aquí. Estamos en la sala Tessier una vez más porque nos invitaron a ver Náufrago, el olvido de un fundador. Primero partamos con que nos cuenten de qué se trata un poco para introducir a la gente que va a venir. ¿Partamos contigo, María José? Bueno, Náufrago, el olvido de un fundador, es una obra acerca de Pedro de la Barra, quien fue el fundador del teatro profesional en Chile. Y esta obra trata sobre su vida, pero visto desde el lado humano más que del personaje. Tratamos de hacer un rescate de la persona con sus luces y sombras. Hablamos, por supuesto, de todo el legado que él dejó, del teatro experimental, del teatro profesional, pero también se explora el lado más sensible, la familia, lo que dejó de lado por el teatro, lo que tuvo que sacrificar, sus grandes pasiones y sus grandes dolores. No es una figura tan conocida y yo creo que es difícil tal vez de investigar sobre todo la vida personal y de preparar el personaje. Por eso, León, me gustaría saber cómo lo hiciste para prepararlo. Bueno, la preparación tuvo diferentes partes. Primero, el proceso investigativo. Mientras escribíamos la obra, también íbamos investigando, entrevistando a gente que lo conoció, rescatando los archivos que podíamos encontrar sobre él, que no están de tan fácil acceso. Y el único registro audiovisual que existe de Pedro de la Barra, que yo logré encontrar, ya habiendo contactado con sus hijos y todo, es una película del año 1941 o 44, que se llama Hollywood es así. Es una película que, como se imaginan, no tiene mucha calidad en el audio, en la imagen, pero es el único referente que yo tengo de Pedro en cómo él se movía y cómo él hablaba. Y eso lo estrujé hasta más no poder y di con una idea sobre la caracterización. Y en verdad el resto fue construido solo por los testimonios de la gente. Otra parte que vemos en la obra es la caracterización física. Aquí vamos a hablar por el maquillaje, el desafío básicamente de tomar imágenes antiguas y transformar a León en Pedro. ¿Cuál es el desafío más grande, la verdad? Bueno, el desafío más grande en este personaje principalmente era ver principalmente las características fundamentales que él tiene, que de hecho también es parte como de los carteles, de las imágenes y todo, que es principalmente sus cejas, que son muy particulares, y su bigote. Entonces, a partir de eso, fuimos construyendo, y además de imágenes, porque tampoco tenemos registro a color, es solamente blanco y negro, por lo que también vimos lo que podría ser como su tono de piel. Todo eso fue construyéndose como peldaño a peldaño para construir finalmente cómo iba a ser este personaje puesto en escena. Mi vida la dediqué por completo al teatro. Dejé atrás amigos, trabajo, amantes, a mi esposa, dejé atrás a mi familia, dejé atrás a mis hijos. Tenemos también parte importante, es el diseño integral y la música, el diseño sonoro. Tenemos música en vivo también, que es parte de la obra y una parte fundamental. Aquí, ¿cuál fue el trabajo? ¿Cuánto lo llevas preparando? Bueno, desde que hablé con los directores y con León, ellos nos comentaron de que querían que esta obra tuviera un universo sonoro, que Ignacio Amneaca fue el que compuso todas las canciones que se tocan en vivo y los sonidos que se van tirando a través de los parlantes. Es muy importante entender de que cada audio que nosotros tirábamos, la voz del papá, del hijo, de la actriz, que era como su esposa de ese tiempo, su amante, entender que son un personaje más. Si bien esto es un monólogo, la gente cree que van a venir a ver a alguien que va a estar ahí parado solo
y que va a ser una obra quizás monótona, pero aquí hay muchos actores jugando, no solo la música, no solo los audios, sino que también las luces, tenemos muchos elementos que ocupamos, así que lo más importante para preparar mi trabajo era entender cuál era el significado de cada personaje que entra a través de los audios y ver cómo se relaciona con Pedro y de qué manera impacta la historia que vamos viendo a través de él. Oye, ¿y las canciones? ¿Cuál fue la inspiración para sacar las letras, para desarrollarlas básicamente? Bueno, la inspiración como de los sonidos de por sí viene en general de todos ellos, ¿verdad? Los artistas acá me mencionaban cosas como, no sé, en el mar profundo, está oculto un Crutáceo curioso de la prehistoria, y yo como perfecto, entonces debe ser un do menor sostenido quizás, ¿no? ¿Verdad? Una cosa así. Y la letra la compuso León, acá, sí, que es muy linda letra, ¿verdad? Y que acompaña muy bien. Fue una parte particularmente difícil, la de la canción, coordinar, afinación, sacar a Pedro de toda esta actuación y llevarlo a otra voz, a otros tonos, siempre ha sido un poco un conflicto. Pero lo vamos desarrollando ahí y bien lindo, tiene, como vieron, hartas facetas y feliz, yo muy feliz. Importantísimo es unir todos estos elementos, tanto en la actuación como los elementos técnicos, y para eso es la dirección. El desafío más grande, ¿y hace cuánto llegó la obra a ti? ¿Y cuánto tiempo llevas preparándola? A mí, María José me invitó a dirigir la obra, que se lo agradezco un montón, y lo más difícil yo diría que absolutamente todo. Fue muy difícil, pero no quita lo bonito del juego, que lo mencionó Camil, Ignacio, que intentamos hacer dialogar la música, las luces, las plataformas, los mundos, todo eso con León. Entonces, eso es y será muy difícil, y yo no soy capaz de decir si está bien hecho o no, el tiempo lo dirá. Pero eso, de parte de dirección, fue tratar de juntar este mundo de pequeños actores, actrices, como mencionar, y hacerlo una gran obra, hecha un monólogo. Bueno, en nuestra humilde opinión yo creo que sí está súper bien hecho, porque como público se perciben los distintos personajes, las distintas etapas. Y otra cosa importante es la dramaturgia, porque ustedes dos la escribieron. ¿Por qué deciden tomar la figura de Pedro de la Barra? ¿Por qué creen que es importante escribir acerca de esto y hoy en el 2025 hacer una obra así? Yo... Parte tú. Sí, yo tuve esta idea porque una profesora de historia del teatro, Carolina Jiménez, ella nos pasó la historia de Pedro en la escuela de teatro, pero no solo la parte como la materia académica, sino que nos contó anécdotas. Por ejemplo, hay una escena muy buena, que la van a ver ahí, que es que Pedro llega y saca un revólver para apuntarle a alguien. Y eso es en pos de sacar una función teatral. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí me dijeron, oye, esta persona no es solo una materia académica, no es solamente hablar de fechas, datos, ok, eso puede ser, pero también hay una historia del personaje detrás que es interesante. O sea, la persona que él fue tiene también su derecho a contarse. Ahí contacté a María José y le dije, oye, mira, hagamos una obra sobre Pedro de la Barra, y ella me hizo un énfasis en lo mismo, de que esto no tenía que ser una simple biografía, que tenía que ser algo universal, que si hablábamos de Pedro y su pasión por el teatro, teníamos que conectar con cualquier persona, sepa o no de teatro. Una referencia que tomamos, que siempre la cito, muy distinta a la obra, pero que funciona en este ejemplo, es, por ejemplo, Oppenheimer, que es una película que trata sobre el creador de la bomba atómica. Sin embargo, si uno ve la película se da cuenta de que la bomba atómica en verdad fue su vida personal. No es lo que él hizo como tan a nivel académico. Entonces, ese fue como el foco de por qué y cómo queríamos encaminar la obra. Yo la verdad, muy sinceramente, yo me fui enamorando de esta obra escribiéndola. Porque cuando a mí, claro, León se acerca y me dice, oye, quiero que dirijas y escribamos esta obra. O sea, primero me dijo, escribe esta obra. Y yo le dije, no, escribámosla juntos, porque fue tu idea, tú me estabas arrastrando a esto, escribámosla juntos. Y claro, para mí Pedro de la Barra era como una figura súper lejana, era como un caballero enojón, súper estricto y listo. Entonces, a medida que fuimos investigando,
fuimos también encontrando, es lo que él dice, que era muy relevante para mí el lado humano de esta persona. Y para mí fue muy entretenido sacar, claro, sus luces, pero también sus sombras, como empezar a explorar por ahí. Y también darme cuenta a la medida que íbamos investigando que era una figura súper olvidada, que cuesta mucho encontrar documentos de él, que está todo muy del lado académico y muy pocas cosas también. Entonces también fue una motivación como, tenemos que hablar de esto, o sea, es una piedra fundamental del teatro chileno y nadie lo recuerda, entonces hay que hacerlo, hay que hablarlo en un país que, como dice también don Pedro, olvida tan fácil. Me gustaría que hagamos la invitación para que la gente venga, la temporada, cuánto dura, dónde conseguir las entradas, todo. Así que los dejamos invitados a nuestras funciones a las 8 de la tarde en Sala Tessier y desde el próximo mes en el Teatro El Bolsillo. Eso, no falta. Tenemos hasta información de lo que se viene el próximo mes, eso no lo sabíamos, Sí, primicia. Lo que pasa es que estamos acá en Sala Tessier este fin de semana. Luego nos saltamos el fin de semana el 1 de mayo, estamos el 8, 9, 10 de mayo acá en Sala Tessier y luego nos pasamos casi al tiro las 2 últimas semanas de mayo a funciones en el Teatro de Bolsillo.